El día que mi esposo me pidió el divorcio, me miró a los ojos y dijo: ya no te amo, quiero casarme con otra. Lo dijo con una tranquilidad que me heló la sangre, como si estuviera hablando del clima, y no de 15 años de matrimonio. Frente a mí dejó una carpeta con varios documentos. Solo firma y evitaremos problemas, añadió, convencido de que yo aceptaría todo sin hacer pregunta, mientras él esperaba una escena de llanto o desesperación. Yo respiré hondo y pasé lentamente las páginas. Cada hoja parecía confirmar que llevaba mucho tiempo preparando ese momento. Lo observé con atención. No había culpa en su rostro, solo una seguridad que me resultó extraña. Era la expresión de alguien que estaba convencido de haber ganado antes de empezar. Entonces levanté la vista y, con la misma calma con la que él había pronunciado aquellas palabras, respondí: prefiero que mi abogado revise esto antes de firmar. Su sonrisa desapareció por un instante. Fue apenas un segundo, pero bastó para entender que esa respuesta no estaba en sus planes. Intentó recuperarse de inmediato. No hace falta involucrar abogados. Podemos resolverlo entre nosotros. Negué con la cabeza. Después de tantos años juntos, creo que ambos merecemos hacer las cosas bien. No levanté la voz. Guardé la carpeta, tomé mi bolso y salí de aquella cafetería sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia mi auto, sentía el corazón acelerado, pero también una extraña certeza de que todavía había muchas cosas que yo desconocía. Nunca imaginé que esa misma tarde descubriría cuánto tiempo llevaba preparándose para dejarme. Durante mucho tiempo creí que tenía un matrimonio como el de tantas otras parejas. No era perfecto, pero habíamos aprendido a convivir con las diferencias. Los dos trabajábamos, compartíamos los gastos de la casa y, aunque el cansancio era parte de la rutina, siempre encontrábamos un momento para cenar juntos o hablar de los planes para el futuro. Habíamos comprado nuestro departamento después de años de ahorrar cada peso. Recuerdo las noches haciendo cuentas en la mesa de la cocina, soñando con el día en que dejaríamos de pagar renta. También habíamos invertido en un pequeño negocio familiar que, poco a poco, empezó a darnos estabilidad. Todo lo que teníamos representaba años de esfuerzo compartido. Por eso nunca imaginé que él estuviera viviendo una vida paralela. Las primeras señales fueron tan pequeñas que parecían normales. Empezó a llegar más tarde del trabajo diciendo que había reuniones inesperadas. Contestaba algunas llamadas en el balcón o salía de la habitación para hablar con más privacidad. Incluso cambió la contraseña de su teléfono, algo que antes nunca le había preocupado. Yo buscaba explicaciones sencillas. Pensaba que el estrés del trabajo lo estaba consumiendo o que simplemente necesitaba más espacio. Nunca fui de revisar celulares ni de hacer interrogatorio. Siempre creí que la confianza era más fuerte cuando no necesitaba vigilancia. También comenzaron a aparecer gastos que no entendía del todo. Pagos con la tarjeta que él justificaba como reuniones de negocios, combustible o comidas con clientes. Las cifras no eran exageradas, así que jamás pensé que escondieran algo importante. Ahora, al mirar hacia atrás, cada uno de esos detalles parecía una pieza de un rompecabezas que yo me había negado a armar. Todo comenzó a tener sentido cuando encontré un detalle que antes había ignorado. Después de aquella conversación en la cafetería, empecé a revisar con calma los documentos financieros que aún conservábamos en casa. No buscaba demostrar que él me había sido infiel. Quería entender desde cuándo había empezado a tomar decisiones sin contar conmigo. Encontré varios estados de cuenta con movimientos que no recordaba haber autorizado. Había transferencias pequeñas pero constantes, además de pagos en hoteles y restaurantes, que nunca formaron parte de sus supuestas reuniones de trabajo. Por separado no parecían importantes, pero juntos contaban una historia diferente. Cuando le preguntaba por alguno de esos gastos, siempre tenía una respuesta preparada. Fue una comida con un cliente. Reservé una habitación porque terminé una reunión muy tarde. La empresa todavía no me ha reembolsado ese dinero. Sus explicaciones sonaban razonables, aunque demasiado parecidas entre sí. A lo que más me inquietaba no era el dinero, sino la facilidad con la que respondía, como si hubiera ensayado cada frase. Aún así, decidí no enfrentarlo.
Comprendí que discutir sin pruebas solo terminaría beneficiándolo. En lugar de eso, hice copias de los estados de cuenta, guardé los recibos que encontraba y tomé fotografías de algunos documentos antes de colocarlos exactamente donde estaban. Quería entender todo antes de dar el siguiente paso. Él seguía actuando con absoluta confianza. Incluso insistía en que firmara el divorcio cuanto antes para que ambos pudiéramos seguir adelante. Cada vez que repetía esa frase, sentía que había una prisa que no lograba explicar. No imaginaba que esa paciencia sería mi mayor ventaja. Pensé que aquello era lo peor, hasta que escuché una conversación por accidente. Un par de días después, regresé a la casa para recoger algunas cosas que todavía necesitaba. Él no sabía que yo llegaría antes de la hora habitual. Apenas entré, escuché su voz en la sala. Hablaba por teléfono y sonaba diferente, relajado, incluso ilusionado. Solo falta que firme. Después de eso podremos empezar nuestra vida juntos. Me quedé inmóvil. No necesitaba escuchar el resto para entender que ya no eran simples sospechas. Aún así, permanecí en silencio unos segundos más. No te preocupes. Ella no va a complicar las cosas. Esas palabras terminaron de romper cualquier duda que aún conservaba. Cuando colgó, me vio de pie junto a la puerta. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Finalmente, dejó el teléfono sobre la mesa y soltó un suspiro. Ya lo sabéis, estoy enamorado de otra persona. No tiene sentido seguir fingiendo. Esperaba una reacción impulsiva, pero no la leí. Lo miré con calma y le pedí que hablara con sinceridad. Entonces comenzó a explicar que quería empezar de nuevo, que ambos habíamos cambiado y que el divorcio era la mejor solución. Después puso otra carpeta sobre la mesa. Si firmas hoy, todo será más fácil. Tú te quedas con algunas cosas y yo con el departamento y el negocio. Así evitamos abogados y gastos innecesarios. Leí cada página con atención. Las condiciones eran claramente desiguales. Gran parte de lo que habíamos construido juntos quedaba únicamente a su nombre. Al notar que no respondía, intentó cambiar el tono. No hagas esto más difícil. Si hubieras prestado más atención a nuestro matrimonio, quizá nada de esto habría pasado. Quería que me sintiera culpable para aceptar un acuerdo injusto, pero ya no estaba dispuesta a reaccionar desde el dolor. Cerré la carpeta con tranquilidad. Lo miré por última vez y respondí, escucharé tu propuesta, pero no tomaré ninguna decisión sin asesorarme primero. Acepté escuchar su propuesta, pero ya tenía otro plan en ella. Esa misma noche, llamé a una antigua compañera de trabajo, en quien siempre había confiado. No le conté todos los detalles, solo le pregunté si conocía a alguien especializado en divorcios complicados. Sin dudarlo, me dio el nombre de un abogado y me dijo que era una persona seria, paciente y muy cuidadosa con cada caso. 2 días después, llegué a su despacho con una carpeta bajo el brazo y más preguntas que respuestas. El hogar era sencillo, sin lujos, pero transmitía orden. Cuando entró a la oficina, me saludó con amabilidad y me invitó a sentarme. Comencé a explicarle lo ocurrido desde el principio. Hablé del divorcio, de los cambios en el comportamiento de mi esposo y de las condiciones que pretendía imponerme. Él escuchó sin interrumpirme, tomando algunas notas. De pronto observó uno de los documentos y levantó la vista. Su esposo trabajó hace algunos años en esta empresa. Asentí, sorprendida. Sí, ¿cómo lo sabe? No respondió de inmediato. Solo hizo una breve pausa antes de continuar con otra pregunta relacionada con una propiedad que habíamos comprado tiempo atrás. Aquello me dejó una sensación extraña. Parecía reconocer ciertos datos antes de que yo terminara de explicarlos. Por un momento pensé en preguntarle directamente qué estaba pasando, pero preferí esperar. Había algo que todavía no entendía, y él parecía medir cuidadosamente cada palabra. Al finalizar la reunión, cerró la carpeta y habló con absoluta tranquilidad. No firme ningún documento por ahora. Necesito revisar toda la información disponible. Reúna estados de cuenta, escrituras, contratos, recibos, correos electrónicos y cualquier registro.
relacionado con los bienes que adquirieron durante el matrimonio. Cada detalle puede ser importante. Salí de aquella oficina sintiéndome mucho más tranquila, aunque con una nueva inquietud, ¿por qué aquel abogado había reaccionado de esa manera al escuchar el nombre de mi esposo? Mientras reunía los documentos, apareció una prueba que nadie esperaba. Pasé toda una tarde revisando cajas que llevaba años sin abrir, entre carpetas con recibos antiguos, garantías de electrodomésticos y documentos del negocio. Encontré un sobre con estados de cuenta de varios años atrás. Al principio pensé que no tendrían utilidad, pero decidí llevarlos igualmente. Cuando el abogado comenzó a revisarlos, su expresión cambió. Comparó fechas, hizo algunas anotaciones y luego colocó varios documentos, uno junto al otro. Aquí hay algo que no encaja. Me mostró unas transferencias realizadas desde una cuenta relacionada con el negocio familiar. Las cantidades no eran enormes, pero se repetían durante meses. Lo más extraño era que varias de esas operaciones coincidían con momentos en los que mi esposo me decía que la empresa estaba pasando por Después revisó unos contratos y encontró modificaciones que nunca habían pasado por mis manos. ¿Recuerda haber autorizado estos cambios? Negué con la cabeza. Era la primera vez que veía sus documentos. Entonces entendí que el problema no empezaba con la infidelidad. Mientras yo confiaba en él para administrar parte de nuestras inversiones, había tomado decisiones importantes sin informarme. El divorcio parecía ser el último paso de un plan que llevaba tiempo construyendo. El abogado cerró la carpeta con calma. Esto cambia completamente el enfoque del caso. Ya no se trata solo de negociar un acuerdo. Primero, debemos reconstruir todo el historial financiero y verificar cada movimiento. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por descubrir hasta dónde había llegado el engaño, y alivio porque por primera vez alguien estaba uniendo las piezas con hechos y no con suposiciones. Salí del despacho convencida de que ya conocía toda la verdad. Sin embargo, estaba equivocada. Creía que ya conocía toda la verdad, pero aún faltaba la pieza más importante. En nuestra siguiente reunión, el abogado colocó sobre la mesa todos los documentos ordenados por fechas. Había marcado con notas adhesivas cada movimiento relevante y me pidió que los revisáramos juntos. Fue entonces cuando comprendí el verdadero motivo de la prisa de mi esposo. No quería divorciarse únicamente porque estuviera enamorado de otra mujer. Necesitaba cerrar el matrimonio cuanto antes para evitar que se cuestionaran ciertas decisiones financieras tomadas durante los últimos meses. Mientras más rápido firmara, menos posibilidades habría de revisar todo con detalle. También descubrimos que la nueva relación no era tan espontánea como él había presentado. Varias transferencias coincidían con gastos relacionados con proyectos en los que esa mujer también aparecía involucrada. Aún no significaba que hubiera cometido un delito, pero sí demostraba que ambos compartían intereses económicos mientras él seguía utilizando recursos que pertenecían al patrimonio construido durante nuestro matrimonio. Antes de terminar la reunión, reuní el valor para hacer la pregunta que llevaba días guardando. ¿Por qué reaccionó de esa manera? Cuando escuchó el nombre de mi esposo, el abogado sonrió con discreción. Hace años coincidimos en una negociación empresarial. Recordé su forma de trabajar y por eso decidí revisar cada documento con especial cuidado. No lo conocía personalmente, pero algunos detalles me parecieron familiares. Aquella respuesta disipó gran parte del misterio. No existía una conspiración, solo la experiencia de alguien que había reconocido ciertos patrones. Por primera vez, desde que todo comenzó, sentí que recuperaba el control. Ya no actuaba movida por el miedo, sino por la información. Durante los días siguientes, organizamos cada prueba, repasamos cada fecha y preparamos cuidadosamente nuestra presentación. El día de la audiencia llegó antes de que pudiera prepararme emocionalmente. La mañana de la audiencia, llegué al tribunal con una mezcla de nervios y determinación. Mi abogado repasó conmigo los puntos principales una última vez y me recordó que respondiera solo lo que me preguntaran.
No necesitaba exagerar nada. Los documentos hablarían por sí solos. Mi esposo ya estaba allí. Vestía como si asistiera a una reunión de negocios y evitó mirarme durante varios minutos. Cuando finalmente nuestras miradas se cruzaron, intentó sonreír, pero aquella seguridad que había mostrado el día del divorcio ya no era la misma. Al comenzar la audiencia, él sostuvo que nuestra relación llevaba años desgastada y que ambos habíamos tomado caminos diferentes. Insistió en que el acuerdo que me había propuesto era razonable y que siempre había administrado los bienes pensando en el bienestar de la familia. Entonces, mi abogado presentó los estados de cuenta, las fechas de las transferencias y los contratos que nunca habían sido firmados por mí, ni cada documento contradecía parte de su relato. Cuando le pidieron explicar algunas operaciones financieras, sus respuestas dejaron de ser tan firmes. En varias ocasiones dijo no recordar detalles importantes o aseguró que todo había sido un error administrativo. Yo permanecí en silencio hasta que llegó mi turno. Respondí con tranquilidad, describiendo únicamente los hechos que podía demostrar. Expliqué cómo habíamos construido nuestro patrimonio juntos y por qué nunca autoricé ciertos cambios. No necesitaba elevar la voz, bastaba con mantener la coherencia. Después de revisar la documentación presentada por ambas partes, el juez indicó que era necesario analizar información adicional antes de tomar una decisión definitiva. La audiencia continuaría una vez incorporadas esas pruebas al expediente. Mientras salíamos de la sala, vi a mi esposo hablar apresuradamente con su representante. Por primera vez parecía realmente preocupado. Yo pensaba que ya habíamos mostrado lo más importante. Estaba equivocada. Fue entonces cuando apareció la prueba que nadie esperaba escuchar. En la siguiente audiencia, mi abogado llegó con una carpeta mucho más delgada que las anteriores. Me explicó que no hacía falta presentar decenas de documentos cuando uno solo podía aclarar todo. La prueba decisiva era un conjunto de registros financieros y correos electrónicos obtenidos durante el proceso de revisión, donde las fechas coincidían con las transferencias que mi esposo había intentado justificar como gastos de trabajo. Al compararlos con los contratos del negocio, quedó claro que varias decisiones importantes se habían tomado mientras él ocultaba información sobre el patrimonio común. Cuando le pidieron una explicación, volvió a cambiar su versión. Primero dijo que todo había sido un error contable. Después aseguró que yo conocía esas operaciones. Finalmente afirmó que había actuado solo para proteger la empresa. Cada respuesta contradecía la anterior. Fue entonces cuando el juez preguntó por qué la revisión de los documentos había sido tan precisa desde el principio. Mi abogado respondió con serenidad. Explicó que años atrás había participado como asesor externo en una negociación comercial en la que también intervino mi esposo. Recordó ciertos procedimientos administrativos que le parecieron familiares cuando escuchó su nombre durante nuestra primera reunión. Aquella experiencia no demostraba nada por sí sola, pero lo llevó a revisar cuidadosamente cada fecha y cada documento, hasta encontrar las inconsistencias que ahora estaban a la vista de todos. En ese momento comprendí por qué había reaccionado de aquella manera el primer día. La otra mujer, que había asistido discretamente a la audiencia, observaba todo en silencio. Su expresión cambió cuando escuchó las contradicciones de mi esposo. Ya no parecía mirar al hombre seguro de sí mismo que conocía, sino a alguien incapaz de sostener una misma verdad durante unos minutos. Yo no sentí satisfacción al verlo así. Solo comprendí que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Después de ese momento, las consecuencias llegaron una tras otra. Semanas después, llegó la resolución. Tras revisar toda la documentación, se reconoció que varios bienes formaban parte del patrimonio construido durante nuestro matrimonio y debían dividirse conforme a lo que correspondía. También se tomaron en cuenta las operaciones financieras realizadas sin mi conocimiento al momento de valorar los acuerdos finales. No era la victoria que imaginan quienes buscan una revancha espectacular. Era algo mucho más importante. Una decisión basada en los hechos y en el trabajo de demostrar la verdad. Mi esposo salió del proceso con una realidad muy distinta a la que había planeado.
Ya no podía imponer las condiciones que había preparado desde el principio y tuvo que asumir las consecuencias de sus propias decisiones. Algunos familiares, que al inicio solo habían escuchado su versión, cambiaron de opinión cuando conocieron la documentación completa. Otros prefirieron mantenerse al margen, entendiendo que la historia era mucho más compleja de lo que parecía. Su nueva relación también comenzó a mostrar grietas, no por lo que yo dijera, sino porque las contradicciones que quedaron expuestas durante el proceso hicieron que la confianza entre ellos se debilitara. Yo, en cambio, empecé a recuperar una tranquilidad que había perdido hacía meses. Organicé mis finanzas, retomé proyectos que había dejado de lado y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía pensar en el futuro sin miedo. Nunca celebré la caída de mi ex esposo. El dolor que había causado no desaparecía porque él enfrentara consecuencias. Mi verdadera satisfacción estaba en haber protegido lo que construimos con esfuerzo y en no haber firmado un acuerdo injusto por presión o culpa. Pensé que todo había terminado, pero aún faltaba una conversación. Pocos días después de que todo terminara, mi ex esposo me llamó para pedirme que nos viéramos por última vez. Acepté porque sentía que ya no quedaba nada que temer. Nos encontramos en la misma cafetería, donde meses antes me había entregado los papeles del divorcio. Esta vez el ambiente era muy distinto. Él llegó con el rostro cansado y permaneció varios segundos en silencio antes de hablar. Nunca pensé que todo terminaría así. Lo escuché sin interrumpirlo. Dijo que las cosas se habían complicado más de lo que esperaba, que había cometido errores y que, en algún momento, creyó que estaba tomando la mejor decisión para todos. También intentó explicar que nunca quiso hacerme tanto daño. Cuando terminó, respiré hondo. El problema no fue que quisieras irte, le respondí con calma. El problema fue que intentaste hacerlo, ocultando la verdad y esperando que yo aceptara algo que no era justo. Falló la mirada, pero ya no buscaba convencerme. Parecía entender, por primera vez, el alcance de sus propias decisiones. No, Sansi. El rencor habría significado seguir atada a una historia que ya había terminado. Lo único que necesitaba era cerrar ese capítulo con la certeza de que había defendido mi dignidad, sin perder la tranquilidad. Antes de despedirnos, le deseé que encontrara la forma de reconstruir su vida con honestidad. Después me levanté de la mesa y salí sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia mi auto, comprendí que el amor propio también consiste en saber cuándo dejar de insistir donde ya no existe respeto. Aprender a poner límites fue mucho más valioso que cualquier discusión que hubiera podido ganar. Meses después, entendí que la verdadera victoria nunca había sido ganar un juicio. Meses después, mi vida ya no se parecía en nada a la que tenía cuando recibí aquellos papeles de divorcio. La casa se sentía diferente, más tranquila. Volví a disfrutar los pequeños momentos del día, desde tomar un café en silencio hasta hacer planes sin depender de las decisiones de otra persona. Con el tiempo, el negocio encontró estabilidad y aprendí a administrar cada paso con mayor secreto. Descubrí que era mucho más fuerte de lo que había imaginado y que empezar de nuevo no significaba perderlo todo, sino dar espacio a una vida más honesta. De mi ex esposo, solo supe algunas cosas por conocidos en común. Su relación con la mujer por la que había terminado nuestro matrimonio no resultó tan sencilla como él esperaba. No sentí alegría al enterarme. Cada persona termina enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones, y esa ya no era una historia que me correspondiera vivir. En cuanto al abogado, siempre recordaré la serenidad con la que llevó mi caso. Nunca prometió milagros, ni buscó alimentar mi enojo. Simplemente hizo su trabajo con profesionalismo y me enseñó que la paciencia y los hechos suelen tener más fuerza que cualquier discusión. Hoy miro hacia atrás y entiendo que aquel divorcio no fue el final de mi vida, sino el final de una etapa que ya estaba rota mucho antes de que yo pudiera verlo. Lo que realmente cambió mi destino no fue encontrar a un buen abogado, sino decidir que no permitiría que el miedo hablara por mí. Si esta historia deja una enseñanza, es que la dignidad no se defiende con gritos ni con venganza. Se defiende con calma, con verdad y con el valor de no aceptar menos de lo que es justo. Y esa decisión, sin duda,
Fue la firma que realmente cambió mi vida.